El Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. El Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y una vez que lo encuentren, si su condición física se lo permite, le pido que estemos en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Le hemos titulado al mensaje en esta tarde de la siguiente manera: los sabios van a adorarle. Los sabios van a adorarle. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor y Padre, gracias te damos en esta tarde, y gracias, Señor, porque como siempre nos has dado la oportunidad, Señor, de no solamente poder reunirnos libremente, sino también libremente exponer tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque tú despejaste todo obstáculo para que pudiéramos estar en esta tarde. Así que, Padre, gracias por ello. Así que no tenemos la más mínima duda, Señor, de que tú, Padre Santo, nos bendecirás, y a través de la exposición y asimilación de tu palabra, Señor, tú, Padre Santo, continuarás trabajando en nuestras vidas, así como lo dijo el profeta o el apóstol Pablo cuando dijo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que, Padre, gracias, y a ti sea la gloria por siempre, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Como le titulé al mensaje, los sabios adoran a Jesús. Este título no solamente lo he inferido del pasaje o de la narrativa que tenemos ante nuestra consideración de Mateo capítulo 2, versos del 1 al 12, sino también lo digo porque precisamente en el mundo que vivimos, lo menos en que se nos considera a los seguidores de Jesucristo es como personas sabias. Lo mismo ocurrió en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él mismo estaba ministrando la palabra, especialmente en Grecia y en las posesiones romanas, donde había una gran influencia de la filosofía, había una gran influencia sobre ese amor a la sabiduría, y consideraban que el mensaje del evangelio era uno tosco, era un evangelio que estaba carente de inteligencia y que estaba carente de lógica. A lo cual el apóstol Pablo, contestando e instruyendo, en este caso a la iglesia de Corintios, le dice que el evangelio en sí mismo es poder de Dios, y que el evangelio para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Y él mismo dice también en Corintios que lo vil y lo menospreciado
escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora, claro, los sabios se está refiriendo a aquellos que se consideraban sabios por causa de su conocimiento o por su habilidad y su dominio de la filosofía, pero no queriendo decir que los que estamos en el Evangelio sencillamente somos carentes de inteligencia o somos carentes de sabiduría. Al contrario, de acuerdo al apóstol Pablo en Colosenses, nosotros los creyentes gozamos de una gran sabiduría. ¿Y cuál es esa sabiduría? La sabiduría que proviene del cielo. La sabiduría que viene solamente a través de la persona de Jesucristo. Él mismo dice en su exposición en cuanto a que habían algunas filosofías que estaban tratando de introducirse a la iglesia de Colosa, en que nosotros como creyentes no tenemos por qué buscar en otras fuentes algún tipo de sabiduría, porque nuestra sabiduría está en la persona de Cristo. Nuestra salvación está en la persona de Cristo. Nuestro perdón de pecados está en la persona de Cristo, de manera que nosotros en Cristo estamos ¿qué? Estamos completos. No nos falta absolutamente nada. Inclusive cuando estamos en Cristo, los creyentes hasta nos podemos llegar a distinguir en la sociedad. Porque Pedro comenzó en los caminos del Señor como una persona que era tosco, lo describen como alguien sin letras y del vulgo. Pero ya en el Evangelio, en el libro de los Hechos, se presenta a Pedro como alguien que la gente lo admiraba porque habiendo sido un hombre que venía sin educación y sin letras, sin embargo ahora hablaba con sabiduría y les reconocían que había estado con Jesús. Así que mis queridos hermanos, aquellos que por la gracia de Dios estamos estrechamente unidos a Dios por medio de Jesucristo, gozamos de la fe, pero también gozamos de esa gran bendición de ser nutridos por la sabiduría de Cristo, de lo que el apóstol Santiago dice en su epístola, que es la sabiduría que desciende de los cielos, no la que es terrenal o lo que le llama él mismo que es diabólica, animal, sino que nosotros gozamos de una sabiduría perfecta que viene de Dios. Y mis queridos hermanos, así como en los tiempos en el Evangelio de Mateo, donde estos personajes que aquí le llaman los magos, pero la tradición los identifica como si fueran tres y hasta le han puesto nombres. Sin embargo, mis queridos hermanos, estos personajes, de acuerdo a la Escritura, no tienen esos nombres. No es como lo atribuye la tradición, tampoco se saben que eran tres, pudieron haber sido mucho más que ese número. Pero lo interesante de ellos es que eran hombres sabios que estaban buscando a Jesús. Hombres sabios que querían adorar a Jesucristo. Así que mis queridos hermanos, la exposición en esta tarde va en torno a precisamente ese acto de adoración donde estos hombres sabios, que como les digo, no se nos identifican por nombre, no se nos identifican en términos de origen, no se nos identifican en términos de número, pero sí se les identifica por la acción que ellos hicieron, y fue diligentemente buscar a Jesús. ¿Para qué? Para adorarle. Y con ello quiero decir también que utilizando y viéndolo a ellos como un paradigma, como un modelo, como un ejemplo, déjenme decirles, mis queridos hermanos, y me atrevo a decir sin ningún tipo de vergüenza, que solamente los sabios genuinamente son los que buscan a Jesús. Que son aquellos que creen siendo sabios, sin embargo el apóstol Pablo dice que se hicieron necios, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas semejantes a animales, a cosas creadas. Así que mis queridos hermanos, hoy día los sabios no solamente van a adorarle, sino los sabios continúan adorándole. ¿Por qué? Porque esa sabiduría proviene de ¿qué? Del cielo, proviene de Dios. Estos hombres, de acuerdo al Evangelio de Mateo, mis queridos hermanos, dice aquí en el capítulo 2, que ellos pues fueron avisados. Dice la Escritura que estos hombres venían inquietados. No se nos dice cómo fue ese tipo de inquietud que ellos recibieron. Si es que esa inquietud provino de un sueño, si esa inquietud provino de que alguien les habló, pero aunque nosotros carecemos de los detalles de cómo ellos fueron inquietados para buscar a Jesús, sin embargo, usted y yo sabemos por buena teología bíblica que definitivamente Dios produjo el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que estos hombres
fueron de alguna manera inquietados por Dios, estos hombres fueron movidos por Dios y que estos hombres lograron su objetivo de llegar a adorar a Jesús porque precisamente Dios estaba en todo este proceso. Ahora, es interesante que la narrativa incluye que mientras estos hombres de manera sincera y de manera humilde ellos querían buscar y adorar al Mesías, al rey que iba a nacer, sin embargo vemos a otra persona con otra agenda, en este caso al rey Herodes. El rey Herodes sufría de lo que yo llamo una inseguridad y una paranoia. El rey Herodes, cuando escuchó que iba a nacer el rey, porque así ese es el título que se le atribuye a Jesucristo, el rey de los judíos, el rey de reyes, más adelante le dice la escritura, el señor de señores. El rey Herodes, a diferencia de los magos de Oriente, que gozaban de una sabiduría, pero al mismo tiempo una revelación, sin embargo el rey Herodes no vio en Jesucristo como alguien a quien abrazar, como alguien a quien seguir, como alguien del cual él debería sentirse orgulloso, que bajo su dominio político nacería el personaje más trascendental de la historia. Al contrario, él lo vio como una amenaza. Él lo vio como alguien que había que eliminar para él mantener su dominio y para mantener su control dentro de los confines que él ejercía. Así que él iba a utilizar en ese plan, mientras estos magos querían ir a buscar a Jesús, dice la escritura que el rey Herodes quería aprovechar la pasión y el deseo que tenían estos hombres de allegarse a Jesús para entonces descubrir dónde estaba Jesús, pero no con el fin de adorarle, sino con el fin de destruirle, porque no querían que él se desarrollara. Qué inseguridad, mis queridos hermanos. Desde el punto de vista humano podemos apreciar la inseguridad de Herodes. Desde el punto de vista espiritual sabemos que Satanás estaba detrás de todo esto. Y que desde el principio el enemigo de las almas ha estado en contra del Señor y su obra. Y esto es algo que todavía no ha cesado. Esto continúa en todo lugar. Y no solamente en el pesebre que nació Jesús, sino en todo corazón que nace Jesucristo. En ese mismo momento se levanta una agenda del mismo infierno para tratar de impedir el desarrollo de ese Señor en nuestro corazón y del desarrollo de esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero le adelanto que así como el plan de Herodes fue frustrado, así también el plan que se levanta de Satanás y todas sus huestes contra usted y contra la iglesia perecerán, porque somos guardados por el poder de Dios. Así que en esta narrativa es una interesante este drama, porque ellos querían buscar a Jesús, mientras por otro lado quería buscar a Jesús para eliminarlo. Y es interesante porque hoy día podemos apreciar ese mismo patrón. Hoy día algunos quieren saber de Jesús, pero con el fin de adorarle y servirle. Otros quieren tener más información de Jesús, pero no para servirle ni para adorarle, al contrario, para desacreditarlo, para desmerecerlo, para quitarle atributos. De manera que Cristo no sea conocido, ni mucho menos respetado, ni mucho menos famoso ante la humanidad. Porque hoy día, mis queridos hermanos, déjenme decirles que hay gente que estudia acerca de Jesús, pero no con el fin de adorarle. Van a las escrituras y van a buscarle defectos a las escrituras. Las escrituras, mis queridos hermanos, no tienen ningún tipo de defecto. El que tiene defecto es el que la lee. Pero a nadie le gusta que le señalen sus errores. Y este tipo de personas se acerca y busca en la Biblia, pero ¿para qué? Para buscar errores, para buscar aquellas áreas en las cuales ellos entiendan que son razones suficientes para no venerar a Jesucristo y mucho menos respetar la palabra de Dios. Pero por otro lado, tenemos lo que son los sabios de Dios, que a lo mejor son como Pedro, como pescadores, pero que Dios hace grandes cosas con ellos. Pero también personas que están en el área de la academia, porque déjeme decirle, aquellos que piensen que simplemente el evangelio es creído por las personas sin letras, están muy equivocados. El evangelio es poder de Dios para salvación a cualquier persona, tanto al judío como al griego, tanto a la persona con educación como sin educación,
tanto aquel de origen oriental como el hispano, como el norteamericano. Cristo rompe las barreras y hace la obra con quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Porque levantó un Pedro y lo hizo sabio, y levantó un apóstol Pablo que había tenido las mejores educaciones teológicas y seculares, y lo utilizó para su gloria. Y aún el apóstol Pablo, habiendo sido un hombre tan educado, cuando comparaba la educación que había recibido antes de Cristo con la que había recibido en Cristo, él estimaba todo eso como basura cuando lo comparaba con el conocimiento de Dios. Óigame, el Señor sigue transformando personas con PhD y personas sin ningún grado de escolaridad. El Señor sigue transformando hombres y el Señor sigue transformando mujeres. El Señor toca corazones y transforma de aquellos que son ricos y los vuelve generosos, y aquellos que son pobres los vuelve ricos espiritualmente hablando. Transforma niños como transforma adolescentes. Transforma adultos como transforma ancianos. Y digo esto porque en ocasiones, cuando se hacen las estrategias para plantar iglesias o para hablar acerca de la evangelización, dicen: no, este sector es más receptivo que el otro, no, este sector es más duro que el otro. Mis queridos hermanos, esto solamente ocurre en las mentes de los que quieren hacer misiología hoy. Pero en los tiempos de antes nadie estaba pensando en cuál sector era más fuerte. Lo que se concentraba es que el evangelio en sí mismo era poderoso para transformar el corazón de cualquiera. Entonces, para ellos no había un terreno duro, lo que había un gran evangelio que transformaba a la gente. Y aquí, mis queridos hermanos, cuando apreciamos a estos hombres que van camino que adorar al Señor, y cuáles son las enseñanzas y principios que nos llevan estos pasajes para que nosotros podamos apreciar lo que el Espíritu Santo a través de las Escrituras nos quieren llevar. En esta tarde comenzamos diciendo lo siguiente: cuando apreciamos que estos hombres sabios, de los cuales, repito, no conocemos sus nombres, no es Baltasar, Melchor y Gaspar, eso lo pone la tradición. Hasta hay un cuarto mago, le han puesto otro nombre. Eso viene de las tradiciones, eso la Escritura no hace ninguna mención. Algunos dicen que fueron 3 porque fueron 3 los regalos. No, eso no es un buen indicativo para poder entonces establecer cuál era el número de los que fueron. Porque pudo haber habido una gran caravana para ofrecer ese tipo de regalo, ese tipo de ofrenda. Porque más adelante les voy a explicar algo. La expresión de ellos ofrendarle oro, incienso y mirra a Jesucristo no era porque el rey lo necesitara. Ellos simplemente estaban expresando su amor y su adoración a Él. Y estaban reconociendo que el mayor tesoro que ellos tenían era precisamente el ir hacia el rey que había de nacer y tener el gran privilegio de adorarle en espíritu y en verdad. Aquí el pasaje, lo primero que podemos apreciar primeramente es que los sabios van a adorarle guiados por el Señor y por las Escrituras. Es lo primero que podemos apreciar allí. Repito, los sabios van a adorarle guiados por el Señor y por las Escrituras. Dice en el verso 1, 2 y 3 del capítulo 2 de Mateo lo siguiente. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No se nos dice el lugar de procedencia de ellos exactos. Algunos especulan que pudieron haber venido de Mesopotamia, otros de Babilonia, de otros sectores del oriente. A mí simplemente me complace con saber que lo que dice Mateo, vinieron del oriente. A mí los detalles en sí mismos no me dan esa curiosidad, porque a mí lo que me interesa es lo que la Escritura en sí mismo me quiere enseñar. Y si la Escritura ha enviado esos detalles, amén con ellos. Lo importante es que ellos vinieron del oriente, de un lugar muy lejano, a Jerusalén. Preguntaron, diciendo el verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos ya venían con un alto concepto de Cristo. Porque miren cómo se están expresando de Jesús. ¿Dónde está el rey de los judíos?
Ellos no dicen, ¿dónde está el niño que dicen que podría ser el Mesías? Ellos no estaban especulando. Ellos no dicen, venimos por curiosidad para ver qué es lo que hay aquí, sino que ellos venían con una convicción firme. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, una convicción firme, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ese también la estrella ha sido motivo de especulación. Algunos han dicho que fue un cometa, otros una superestrella, y algunos más radicales han dicho que fue un objeto volador no identificado. Óigame, en el espectro de la especulación, ¿cuántos tipos de interpretaciones hay? Usted sabe qué es lo que dice la Escritura, que fue una estrella. Nos basta con eso. Nos basta, ¿sabes por qué? Porque ni la estrella, ni los magos, ni nada de estos acontecimientos son el protagonista de la narrativa, sino el Mesías que iba a venir y que iba a salvar. Y si fueron guiados por esa estrella en particular, algunos inclusive han concluido que pudiera ser así, que eran grandes conocedores de la astronomía, ¿verdad? Del conocimiento de cómo se podían guiar por las estrellas, no porque fueran magos en el sentido ocultista, porque algunos dicen, bueno, entonces quiere decir que la Escritura avala el que tú busques tu futuro y tu dirección en la estrella. No, mis queridos hermanos. Aquellos en ese tiempo no gozaban de un GPS como hoy. Aquellos no gozaban de unos mapas sumamente bien hechos, bien estructurados. Algunos viajeros se dejaban llevar por la localización de las estrellas, pero en este caso esta estrella sobresalía de todas las demás, al punto que los estaba guiando hacia el lugar correcto, los estaba guiando hacia ¿qué? Hacia Jesús. Ahora, yo estoy claro que no era ningún ovni, ¿oyó? No era ningún objeto volador ni un close encounter. Esto era, mis queridos hermanos, sencillamente el mismo Dios en su gracia dirigiendo a estos hombres que sinceramente iban a adorarle. Oyendo esto, dice el verso 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. En otras palabras, el rey Herodes comprendió que la cosa era seria en cuanto a Jesucristo. Y convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y verso 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto es una cita del libro del profeta menor Miqueas, capítulo 5, verso 2. ¿Cuál es el punto en todo esto, mis queridos hermanos? Es que los sabios iban a adorarle, guiados por el Señor y por las Escrituras. Estos sacerdotes sabían las profecías mesiánicas, las conocían. Y miren la exactitud de la profecía mesiánica de Miqueas, que fue hecha siglos anteriores a este acontecimiento. Dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, ellos fueron guiados por el Señor y guiados por las Escrituras. Yo te voy a decir algo, mis queridos hermanos. Usted y yo hemos llegado a conocer a Jesucristo por precisamente esa misma dinámica que los sabios fueron a buscar a Jesús. Primeramente, usted y yo estamos en el Señor porque Dios mismo nos ha movido hacia Él. Porque Dios mismo, como un poderoso imán, nos ha atraído irresistiblemente a los pies de Cristo. O sea, Dios mismo, en un momento dado de nuestra vida, nos hizo comprender primeramente nuestra condición de necesidad de Dios. Segundo, nos hizo comprender que somos pecadores. Y tercero, nos hizo comprender que teníamos que ir a buscar al que nos estaba buscando. Óigame, dirigidos por Dios. Estos hombres fueron dirigidos por una estrella. Usted y yo fuimos dirigidos por la estrella, por el león de Judá, que es Jesucristo nuestro Señor. Y utilizó las Escrituras. Óigame, qué interesante que Mateo
presenta aquí a las Escrituras como un elemento esencial dentro de esa búsqueda que tenían los magos de Jesús. Óigame, la palabra de Dios es viva y eficaz. La Escritura dice que es inspirada por Dios, o sea, proviene de Dios, es exhalada de Dios. La palabra de Dios es sin errores, la palabra de Dios no falla. Si queremos llegar y adorar a Jesús correctamente, hemos de ser guiados por Dios mismo y por las Escrituras. Porque el que es guiado por sus emociones puede estar siendo guiado al lugar incorrecto. ¿Oyó? Al que es supuestamente inquietado por Dios, pero no están las Escrituras, no está Dios mismo guiando su camino para llegar hacia Él, puede estar allegándose a un lugar que, como dijo Salomón en el libro de los Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen que derechos, pero su fin es que camino de muerte. Oh, la palabra de Dios es exacta, es exacta. Dice en Juan capítulo 14 que uno de los discípulos de Jesús en un momento dado le preguntó: Señor, ¿cuál es el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es que por mí. Hoy todos los que le buscan a Jesús, a fin de cuentas, han sido ya encontrados por Dios. Cristo viene a ser esa estrella y esa lumbrera con la obra del Espíritu Santo y de las Sagradas Escrituras para llevarlos al lugar correcto donde tienen que postrarse no una sola vez, sino permanecer allí espiritualmente hablando eternamente y para siempre. Las Escrituras. Hemos de conocer las Escrituras, hemos de estudiar las Escrituras. Queremos seguir adorando al Mesías, tenemos que conocer la palabra de Dios. Queremos saber qué es lo que le agrada a Dios, las Escrituras son nuestra guía. Queremos saber qué es lo que espera Dios de nosotros, tenemos que conocer cada día más la palabra de qué, de Dios. Porque estos sabios fueron a adorarle, pero no fueron a ciegas. Fueron dirigidos por el Señor y por las Escrituras. Lo segundo es, mis queridos hermanos, que en esta travesía, podríamos hasta decir que esta travesía de adoración, no solamente ellos iban bien dirigidos, y qué bueno, mis queridos hermanos, cuando nosotros tenemos un norte hacia dónde llegar y saber que estamos bien dirigidos. Yo le doy gracias a Dios por la tecnología de hoy día, porque no pocas veces mi esposa y yo aquí visitábamos los Estados Unidos de vacaciones y dependíamos de la interpretación de los mapas de antes que vendían en las estaciones de gasolina, o los regalaban, usted sabía, ¿verdad? Y eso lo abrías y eso era como si fuera una papeleta de lotería inmenso. Y entonces habían coordenadas y Dios mío, ¿y dónde es esto? Y ella entonces interpretaba, bueno, esto debe ser aquí, yo creo que nosotros estamos aquí. Yo no sé cómo ella veía que nosotros estamos ahí, porque yo no veía nada. Yo solamente veía puntitos, yo veía rayas, yo no veía nada. Y no fueron pocas las veces donde nos perdimos, donde nos pasamos de salidas y donde que tuvimos que recurrir al método antiguo. ¿Y cuál era? Llegar a la misma estación, pero no pedir otro mapa, sino preguntarle al que vivía ahí: ¿dónde queda tal lugar? Pero claro, usted sabe, los puertorriqueños, y yo todavía arrastro esta mala costumbre, yo no me memorizo las carreteras. Yo estoy aprendiendo aquí que si la 10, que si la 28, que si la 8, que si la 10. Yo todavía no. Yo todavía la dirección es detrás del palo, a la derecha, más adelante, a la izquierda. Sigue entonces donde hay otro palo ahí, ese palo no, el otro que está cerca, y ese de aguacate que está allá, así donde está el carro marrón y la doña que tiene rolos, ahí es. Yo no sé en su país, pero así es. Así es. Entonces, cuando yo llego a este país y estoy aquí establecido ya, y no era muy diestro todavía en el asunto del GPS, y yo me decían, bueno, yo quiero llegar a Garfield. Decía, pues tienes que ir por la 10, por la 80, por la otra. Y yo, ay, madre, ay, Señor, yo no entendí nada de lo que él me dijo. Estoy aprendiendo, pero ¿sabe, Bescama? Más aún, tengo una guía, que es el buen GPS.
Gloria a Dios. Mi papá me preguntó los otros días, me encontraba en Brooklyn. Mi papá vivió por muchos años aquí. Mi papá me dice, y Carlos, ¿y tú guías también en Brooklyn? Y yo, pues claro, me dice, ya te memorizaste las calles. Equivocado, varón. No me las he memorizado, yo las veo por GPS. Y me dice, si te falta el GPS, me pongo a orar en posición fetal. Esa es la contestación. Me voy en posición fetal a orar. Pero a Dios gracias que el GPS no me ha faltado. Ahora le voy a decir algo, los sabios tenían algo más grande que esto. Tenían el mismo Señor guiándoles. Bendito sea el nombre del Señor. Tenían el testimonio de las Escrituras, que no solamente les daba el lugar geográfico donde nacería el Mesías, sino también los atributos del Mesías. De allí saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Y sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad por siempre. Ese era el lugar correcto y ellos iban hacia allá. Pero una vez que ellos llegaron, lo segundo que queremos establecer es, y resalta la narrativa, es que los sabios fueron a adorarle, pero no con las manos vacías, sino con las manos llenas. Dice aquí en el verso 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Delante de ellos. Esa pequeña oración me recuerda a un verso del Antiguo Testamento, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios siempre va adelante, Él no va atrás. Las teologías modernas nos hacen ver como que Dios está detrás de nosotros. La teología bíblica es que nosotros somos los que estamos detrás de Él. Él va al frente, yo no voy al frente, Él va al frente. Ahora, si tú quieres perecer en el camino, vete al frente. Trata de correr tu vida como tú quieras. Fíjate en tu propia prudencia. Fíjate en lo que tú crees que es lo mejor de ti. Fíjate. La misma Escritura me da un consejo y me dice, no te fíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Ahora, si tú quieres estrellarte, hazlo como tú quieras. Pero ellos fueron dirigidos por el Señor. Ahora, una vez que ellos llegaron, los sabios fueron a adorarle con las manos llenas. Dice aquí que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. El oro, mis queridos hermanos, implica que ellos reconocían el reinado, el carácter de rey de Cristo. El oro, la mirra, implicaba que ellos, el incienso implicaba que ellos reconocían el oficio de Cristo como sumo sacerdote. Y la mirra implicaba lo que tenía que ver con la eventual muerte de Jesucristo en la cruz. Esos presentes no fueron presentes simplemente improvisados. De alguna manera ellos conocían el Evangelio. Y conocían que al que tenían de frente era para adorarle como rey. Era para reconocerle como sacerdote y mediador. Y era alguien que había que reverenciar por el acto de sacrificio que iba a hacer en la cruz. Pero lo que le quiero decir, mis hermanos, que los adoradores nunca se acercan con las manos vacías delante de Dios. Nunca. No existe tal cosa como ello. El Señor, es interesante porque cuando uno va a dar un regalo a un niño recién nacido, pues uno, en nuestra cultura, pues uno le da regalos que son propios del niño, ya sea juguetes de la edad, o sea los útiles que necesita, ¿verdad? Como leche o pañales o todo esto. Pero estos no son regalos que parece que fueran como para un niño. Porque sabe algo, porque ellos lo que iban era adorar. Ellos tenían un high view, un alto concepto de Cristo. Algo que hoy día parece que se estuviera perdiendo. Algunos continúan rebajando a la persona de Cristo.
No puede haber adoración si tú tienes un concepto rebajado de Cristo. Es más, yo me atrevo a decir que la adoración verdadera carece, porque al mismo tiempo carece un conocimiento correcto de quién es Cristo. Mientras algunos vean solamente a Cristo como chuito, como le dicen, o como el amiguito, ese no merece adoración. Algunos han rebajado a la persona de Jesucristo a simplemente un amiguito. A alguien que solamente recurro cuando lo necesito. Pero no es digno de darle mi vida. No es digno de darle mucho menos mis rodillas y mi corazón. Eso no. Solamente se acercan a Cristo de una manera supersticiosa. Como aquellos que tienen ciertos fetiches, ¿verdad? Algunos tienen la cola de un conejo, algunos tienen esto, tienen lo otro. Y que si lo tocan o lo frotan, eso les da buena suerte y les sale bien el trabajo y les salen bien las relaciones. Yo me temo que hoy muchos tienen ese concepto de Jesucristo. Y tristemente en iglesias, porque carecen de la formación teológica bíblica de lo que habla acerca de Jesucristo. Porque tristemente no está siendo enseñado en los púlpitos quién realmente Cristo es. No se enseña a ser adoradores para dar, solamente se enseña pseudo adoradores para recibir. Si los magos hubieran sido no dirigidos por Dios e influenciados por las teologías contemporáneas que tenemos hoy día, pues ellos hubieran llegado a decirle: decreto que me des todo lo que yo quiero, Jesús. Yo quiero que tú me hagas esto, aquello, lo otro. En lugar de ir a dar, hubieran exigido al niño que estaba en el pesebre. Eso no es un adorador. Eso es un religioso mal informado. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y ¿qué? Y en verdad. Y los adoradores, mi hermano, ellos vienen con las manos llenas. Y cuando hablamos de manos llenas, estamos hablando que lo importante de un adorador es su corazón delante de Dios. Un corazón que se postra delante de Dios. Que tú y yo nos presentemos, como dice Romanos, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Porque no tenemos nada que darle a Dios que Él no tenga. Inclusive aún lo poco que yo le pueda dar, mi hermano, es que Dios puede hacerlo mejor que nada. Pero el acto mismo de llevar nuestras manos llenas delante de Dios no es porque añadimos algo a Dios, sino porque cuando yo le doy a Dios, yo me añado espiritualmente, porque estoy reconociendo que el objeto de mi adoración es mi tesoro. Es Cristo. Ese gesto, hermano, es que no hay adorador con manos vacías. El adorador va con su vida al Señor. Dice el libro en los Salmos, en una ocasión le dice al pueblo, David: ¿con qué te presentarás delante de Dios? Y si fueran millares de carneros, de animales y de aceite y todas estas cosas, mira, lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado. Estos hombres venían ya con ese corazón para postrarse, pero llevaron sus presentes que han trascendido la historia. ¿Quién no conoce la historia del oro, incienso y mirra? ¿Quién no conoce la historia? Inclusive es tan famosa la historia que hasta le han añadido y le han puesto tradición. Pero qué lindo gesto de adoración de estos hombres sabios que entendieron que el autor de la sabiduría estaba frente a ellos. Que entendieron por la dirección del Señor de las Escrituras de que iban a adorar al Mesías. Fueron a adorarle con las manos. No podemos, repito, acercarnos a Dios con las manos. No porque Él necesite nada, sino porque así como la mujer del alabastro de perfume que se acercó a Jesús y lo derramó, y bueno, y dicen que ese lugar se llenó de ese aroma
Y le voy a decir algo, cuando usted le da lo mejor a Jesucristo, siempre vienen los críticos, o yo. Le voy a dar un consejo, no los escuche. Porque cuando esta mujer dio ese sacrificio a Jesucristo, de ese perfume, empezaron los bochincheros, como decimos en mi país ahí. Mira lo que está haciendo. Ese perfume es caro. Y si lo hubiera vendido, con ese dinero se le daba a los pobres. Y el que lo estaba diciendo era un ladrón. Oye, bien. Otros posiblemente hubieran dicho, mire, ¿cómo se atreve Jesucristo a recibir eso? Mira, a la verdad que Jesucristo me decepcionó. Pero Jesucristo sabe lo que dijo. ¿Saben qué? Lo que a esta mujer ha hecho va a ser recordado por toda la gente. Porque hermano, lo que Dios busca es esto. Ella no hizo ese acto para impresionar a los que estaban alrededor de Jesús. Ella lo hizo porque amaba a Jesús. Porque como bien dijo Jesús, que al que se le perdona mucho, ama mucho. Y yo le voy a decir algo, a mí Dios me ha perdonado demasiado. ¿Cómo no amarle a Él? ¿Cómo Dios no ha de recibir mi adoración? ¿Cómo Dios no va a recibir lo que yo entiendo que es más preciado para mí y para ti? ¿Sabes qué es lo más preciado? No es tu casa ni tu carro, es tu vida. Te voy a decir algo, es más fácil dar algo material que dar el corazón y la vida por Dios. Y lo que el Señor viene a transformar es nuestro corazón para acercarnos a Él. Y lo tercero, mis queridos hermanos, y no menos importante, es que no solamente los sabios fueron a adorarle, dirigidos por el Señor y las Escrituras, no solamente que los sabios fueron a adorarle con las manos llenas, sino que los sabios regresaron siendo guardados por el Señor. Recuerda que al inicio de nuestra exposición hablamos de que Herodes quería utilizar a estos magos para entonces que cuando ellos regresaran le dijeran dónde estaba el niño para ir a matarlo, es lo que ellos querían. Porque mientras algunos quieren ir a adorar a Jesús, otros lo que quieren es hacer daño. Pero Dios preservó a estos hombres y preservó a este niño, siendo Él mismo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y dice la Escritura en el verso 12 que siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, guardados por el poder de Dios. Pero le voy a decir algo, y para mí utilizo esta expresión que regresaron por otro camino, y es que todo el que tiene un encuentro con Jesucristo no vuelve al mismo camino, va por otro. ¿Verdad que sí? Ya no se piensa igual. Simplemente somos dirigidos por Dios. Este texto, mis queridos hermanos, nos lleva a nosotros a internalizar y reconocer cuál es nuestra adoración a Dios. Y que mucho hemos aprendido durante todas estas reflexiones de la teología de la Navidad. Porque la Navidad trasciende a los alimentos que son muy lindos, propios y ricos de nuestro tiempo, al intercambio de regalos, que es algo hermoso también. Pero la Navidad apunta hacia algo más elevado, apunta hacia Jesucristo. Hacia Jesucristo como Dios encarnado. A Jesucristo que en su encarnación vino a hacerse como uno de nosotros, aún siendo en forma de Dios, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el autor de los Hebreos, que Él precisamente puede comprender tus debilidades y tus tentaciones porque Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. De manera que cuando usted y yo nos acercamos delante de Dios a confesarle nuestras fallas, nuestros pecados, no tenemos un sumo sacerdote que se impresione o simplemente se asuste con lo que decimos, sino que puede decir, yo comprendo. Porque yo fui expuesto a todas esas y cada una de esas tentaciones, pero yo no pequé. Pero morí por ti en la cruz para que puedas lidiar con estas situaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Tú lloras, Él lloró. Tú fuiste traicionado, a Él lo traicionaron. A ti te han decepcionado, a Él lo decepcionaron muchas veces. Contigo han sido ingratos, con Él muchos fueron ingratos.
Con Él, hasta uno de los suyos lo negó. A nosotros nos han negado. Pero Él es fiel y todopoderoso y lleno de gracia para perdonar aún a sus enemigos. Y nos da a nosotros esa capacidad. Por último, mis queridos hermanos, voy a citarle algo que precisamente escuché esta mañana. Había un predicador y dijo algo muy lindo. Y fue lo siguiente, él estaba hablando y dijo lo siguiente: el cielo es un lugar perfecto. Solamente gente perfecta puede morar en el cielo. Y es interesante que luego él dice, veo sus caras, porque veo que ya todos reconocen que entonces ninguno de ustedes, por comenzar conmigo, podemos morar ahí. Pero para eso el perfecto murió por nosotros en la cruz. Para que a ese lugar perfecto pudiéramos llegar, no con nuestra justicia, sino con la justicia del perfecto que es Cristo Jesús. Con aquel que es perfecto. Y que con una sola ofrenda, dicen Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso hoy celebramos con gozo que la Navidad. Solo a Dios sea que la gloria. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta linda tarde. Gracias Dios por los hermanos y hermanas que se han dado cita, Señor, y por aquellos que nos pueden estar viendo y escuchando a través de las redes sociales, de la tecnología, Dios. Gracias, Señor, Padre, porque esta gran narrativa, Dios, de la salvación, Señor, que comienza, Padre, con tu nacimiento en la tierra, Señor, nos lleva tanta enseñanza, tantos principios que son tan beneficiosos y necesarios para nuestro crecimiento espiritual, Dios. Dios Padre, nuestra vida de adoración, Señor. Los sabios continúan adorando. A diferencia de lo que pueden decir los enemigos de la cruz, que este evangelio, Señor, solamente es creído por aquellos que son faltos de educación, carentes de letras, que son padres supersticiosos o simplemente, Señor, ignorantes, es ciertamente un mito para ellos. Porque ciertamente Dios, tú eres nuestra sabiduría. Tu Padre, Dios, no solamente nos ha salvado, sino que, Señor, a través de tu palabra, Dios, a diferencia de lo que cree el mundo, nos sabe. Gracias, Dios, por cada uno de ellos, Padre, y te pido, mi Dios, que esta Navidad, Señor, solo la gocemos, la disfrutemos en compañía de nuestros seres queridos, sino que aún más, Señor, nos gocemos como se gozaron los pastores que estaban apacentando esa noche, como los magos de Oriente que cuando fueron a adorar se llenaron de gozo, porque el Evangelio es precisamente nuevas de gran gozo. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús hemos orado. Amén.